Les voy a invitar a la palabra de Dios, hermanos, al libro de los Hebreos, capítulo 11, perdón, el versículo 1, porque es el salón de la fama de la fe, ¿verdad? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Eso es lo que habla el libro de los Hebreos capítulo 11, del 1 en adelante. Y luego en el verso 6, oiga lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Después los voy a llevar a la primera de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del verso 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está, hermanos. Gloria a Dios. Y el tema que le puse a esta enseñanza, hermanos, es fe que nos hace más que vencedores. Ahí dice la fe que vence al mundo, en otra parte dice que en Cristo somos más que vencedores, y esa es la realidad, hermanos, de que Dios nos ha llamado para ser vencedores. No porque nosotros somos los vencedores por nuestras habilidades, sino porque Él ya venció. Dice, ya ustedes nada más vengan, únanse, sean parte del cuerpo de Jesucristo, que es el que venció en la cruz del Calvario al enemigo, cuando dijo consumado es, amén, y expiró ahí en la cruz del Calvario, habiendo llevado, hermanos, todos nuestros pecados. Porque de tal manera, dice San Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Y como introducción, ¿verdad? Dice ahí, ¿qué es la fe? ¿Podré comprar fe? ¿Cómo viene la fe? ¿Cuál es el ambiente en el que florece la fe? De la fe, gloria al Señor. Y aquí les voy a dar una breve introducción, hermanos, para que nosotros veamos cómo es que funciona la fe, y algunas de estas preguntas se contestan automáticamente. Ya vimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Porque a veces nos dejamos llevar, nos influenciamos por lo que nuestros ojos ven. Pero la palabra de Dios nos ha llamado a caminar por fe, creyendo que Dios es el que nos ha llamado, que Dios es el que nos lleva de la mano, que Dios es el que está con nosotros. Él lo ha prometido. No os dejaré huérfanos, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor. Y dice en el salón de la fama de la fe, en el Hebreos 11, dice que por la fe Abel, ¿verdad?, hizo más excelente sacrificio que Caín. Luego dice que Enoc por la fe fue traspuesto para no ver muerte. Y dice porque lo traspuso Dios. Por la fe Noé construyó con temor y temblor el arca, ¿verdad?, cuando fue avisado de que venía un diluvio, y aunque la gente no creía, por la fe Noé construyó el arca en el que se salvaran 8 personas solamente, que eran de su familia. Y luego sigue diciendo, por la fe Abraham salió de su tierra y de su parentela para ir a una tierra prometida que él no veía, que él no sabía si existía o si no existía, pero por la fe él obedeció. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y por eso, hermanos, una mujer, Rahab, recibió en paz a los espías cuando Josué los mandó. Amén.
Eso es por fe. Esta mujer, ¿verdad? Es la única que aparece en el Salón de la Fama. Después habla de Gedeón, de Barak, de Jefté, de Sansón, de David, de Samuel, etcétera. Y dice el escritor, y me faltaría tiempo para hablar de todos ellos, porque por la fe conquistaron reinos, apagaron fuegos impetuosos, por la fe taparon bocas de leones, por la fe hicieron maravillas, hermanos. Todo eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos otro grupo nuevos de la fe, los apóstoles, los hermanos que nacen con la iglesia 100% judía, ¿verdad? Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, etcétera, etcétera. Siempre ha existido gente que cree en Dios, siempre ha existido gente que va a seguir los pasos que Dios ha establecido, y siempre ha existido gente que se va a oponer. Siempre existe esto, hermanos, y eso no nos debe a nosotros de desanimar, de entristecer. Al contrario, a nosotros ver que las cosas se están dando así, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a depender de Dios. Gloria al Señor. Y les voy a dar unos ejemplos. Tengo 4 ejemplos aquí como los puntos principales que nos van a ocupar sobre la fe, cómo opera la fe, qué es la fe y cómo se desarrolla. La fe en realidad florece, hermanos, o se prueba, como dice Pedro. Así como el oro es probado, ¿verdad? Que se echa al fuego, se echa una hornaza y se funde, y en esa fundición, hermanos, sale lo que está sucio dentro del oro, ¿verdad? Se le llama la escoria, se saca, se tira la suciedad, ¿verdad? Y sale puro, brillante, resplandeciente el oro. Así como el oro, dice el apóstol Pedro, nuestra fe tiene que ser probada, y ahí es donde nosotros vemos que la fe en realidad florece en la incertidumbre. Hoy en día estamos pasando por tiempos bastante críticos, bastante inciertos, pero aquí es donde se prueba nuestra fe. Aquí es, hermano, donde nosotros no sabemos qué va a pasar, pero tenemos la confianza en nuestro Dios, porque esa es la definición de fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Estamos seguros que si Dios nos ha llamado y nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, pues atesoremos esas palabras, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios honra a los que le honran. Aquí, ¿y cuál es la prueba, hermanos, de que nosotros honramos a Dios? Cuando nosotros creemos la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que hay en la palabra de Dios? Hay una promesa, hermanos, o hay muchas promesas, pero la principal es la promesa de la vida eterna. Cuando alguien nos promete algo terrenalmente hablando, pues a veces confiamos, a veces no muy bien, ¿verdad? Pero cuando es Dios el que promete, nosotros sabemos que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Darnos vida eterna, y esa esperanza, hermanos, es la que todo cristiano debemos de atesorar y creer que nuestro gran Dios y Salvador, pues un día va a venir por nosotros, amén. Y no importa cuál sea la lucha, la prueba por la que pasemos, tenemos que pasar pruebas, tribulaciones, desafíos, retos, decepciones de la vida, tristeza, lloro, llanto. Pero ahí es donde se prueba la fe de cada uno de nosotros. Todos estamos en un mismo barco ahora mismo, hermanos. La incertidumbre es muy grande, pero este es el momento, hermanos, para ejercitar nuestra fe. Creer que vienen tiempos mejores. Creer que estamos ya a medio túnel, ¿verdad? Si estamos a medio túnel, usted no se va a regresar para después volver a empezar de cero. No, si ya estamos a medio túnel, solamente nos falta medio túnel para ver la luz del fin. Gloria al Señor, y saber que al final de la luz, al final del túnel está el que dijo: yo soy la luz del mundo. Gloria al Señor. El que viene a mí no andará en tinieblas. Esa es la esperanza de Dios para nosotros, hermanos. El punto número 1 dice: hay una tierra prometida después del desierto. La semana pasada creo que fue que les hablaba yo
sobre el pueblo de Israel cuando subestimó, cuando menospreció, cuando no valoró lo que Dios había hecho por ellos. La tierra prometida estaba delante de ellos, hermanos, pero el ser humano es así. A veces está la bendición delante de nosotros y no la apreciamos. Y bueno, Dios le da la orden a Moisés, volveos al desierto. Y uno diría, bueno, ¿qué nos puede esperar en un desierto? Cualquiera cree que pues ahí va a perecer, amén, los que desobedecieron, los que se rebelaron, los que instigaron al pueblo a meter reversa, a rebelarse contra Moisés y contra Dios. A perecer, dice el Señor, se me van al desierto y anduvieron allá 40 años, hermanos. Gloria al Señor, pero no importa, hermanos, qué tan grande sea el desierto, no importa qué tan terrible sea la prueba, nosotros debemos de entender esto, que toda prueba, todo sufrimiento, todo padecimiento que Dios permite en el camino en el que andamos con Él, hermanos, es para purificarnos, es santificarnos, es para hacernos más fuerte, para aumentar nuestra fe, porque después de esta prueba, hermanos, que estamos pasando todos, ¿verdad? Vamos a salir más renovados, vamos a salir más agradecidos, vamos a salir más agarrados de la mano de Dios. Yo creo que la iglesia ha estado orando como nunca antes había orado. Yo creo que todos los que conocemos de la palabra de Dios estamos más allegados de lo que estábamos antes. Y esto, hermanos, se puede ver y se puede sentir. Amén, gloria al Señor. Y damos gracias a Dios por esas pruebas, que no importa, hermanos, qué tan terrible sea el desierto. Cuando Dios purificó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y llegó otra vez, lo llevó después de 40 años, hermanos. Ya habían perecido todos los que se habían rebelado, ¿verdad? Porque el Señor les había dicho, ninguno de esta generación entrará. Pero los que llegaron era una nueva generación. Y Dios, cuando nosotros llegamos, hermanos, a los caminos de Dios, pues primeramente nos hace nuevas criaturas, porque Dios quiere tratar con nuevas generaciones, con nueva criatura. Amén, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por ello, hermanos. No importa, ¿verdad? A Josué se le dice, mira, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, pero prepárate, organiza al pueblo, van a poseer la tierra prometida. Circuncidó a todos los que no habían sido circuncidados, y Dios mismo le da el consejo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo en donde quiera que tú vayas, en donde quiera, hermanos, si es en el desierto ha prometido estar el Señor. Si es en la abundancia, el apóstol Pablo dice, He aprendido a conformarme o a gozarme o a celebrar la bendición que Dios me ha dado en abundancia y en escasez. Sé tener y sé sufrir también, dice el apóstol Pablo, amén. En todo estoy capacitado. ¿Por qué? Porque Dios lo había sellado a él con el don de su Espíritu Santo, porque Dios lo había llamado y lo había escogido y lo había revestido de poder. Por eso el apóstol Pablo hablaba así, por eso solamente, hermanos, el ser humano sin Dios no es posible pasar muchas de las pruebas, pero nosotros con Dios tenemos la promesa que Él nos hizo, ¿verdad? No os dejaré huérfanos, he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dice el Señor. Y esa es la esperanza y la confianza que nosotros debemos de tener. Me llama la atención estudiando esta lección, ¿verdad? Me llamaba la atención en el libro de los Reyes, capítulo 20 y versículo 28, donde Israel entra en guerra, hermanos, con los sirios. Y Dios le dice a Acab, es el rey Acab, y era un rey malo, hermanos, que era idólatra y se había metido con Jezabel, su esposa, una mujer sidonia.
y tanta cosa que hizo, pero aún así Dios es Dios, hermanos. Dios es bueno y grande es su misericordia. Le dice al rey Acab: hazle frente a los sirios, ¿verdad? Que yo los he entregado en tu mano. Y les hace frente, hermanos, y los vence. Y se entiende en el contexto cuando usted lee el pasaje del capítulo 20 de Primera de los Reyes, usted entiende como que la batalla se dio en las montañas. Y pues los sirios se van, ¿verdad? Y allá sus magos, sus adivinos, sus consejeros del rey le dicen: no, 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 es que perdimos la batalla porque este Dios, Jehová de los ejércitos, es Dios de las montañas. Pero si nosotros les hacemos frente en el valle, los venceremos. Y vuelven a armar el ejército y vuelven a ir a la guerra contra Israel. Y Dios, hermano, le dice otra vez al profeta de Dios: ve y dile a Acab que por cuanto los sirios dijeron que el Jehová de los ejércitos es Dios solamente de las montañas, otra vez sal al valle y ahí te los voy a entregar para probar que yo no soy Dios solamente de la montaña, yo soy Dios también. Dios no es Dios de temporadas, ni es Dios de alguna localidad solamente, ¿verdad? Como hemos visto que muchos piensan, hermanos, y actúan, se comportan como que si ellos fueran dueños de Dios. Dios es Dios aquí en Nueva York y Dios es Dios en América y en China y en Japón y en el universo entero. Dios no ha dejado de ser Dios. Nunca deja de ser Dios. El hombre, el ser humano es el que se aleja de Dios. Dios siempre está ahí, atento para ayudarnos, para bendecirnos. Pero nosotros somos los que nos alejamos. Y Dios, verá, entrega a los sirios otra vez al pueblo de Israel. Porque Dios es Dios de la montaña y Dios es Dios de los valles y Dios es Dios en todos los términos de la tierra, dice la palabra de Dios. Dios es el Todopoderoso, es el que hizo los cielos y la tierra y no hay otro como Él. Gloria al Señor, aleluya. Nosotros, hermanos, ahorita pasando por un valle de dificultad, de crisis, de incertidumbre, pero Dios está con nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos y eso es lo que nos ayuda a nosotros a seguir adelante, ¿verdad? Usted y yo podemos, hermanos, meditar en la palabra de Dios, como se le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en ella. Y eso es lo que viene y nos trae en cierta forma un alivio, una paz, ¿verdad? Que el mundo no la puede dar. Por eso es que usted, verá, últimamente con esta crisis se ha oído mucho, hermanos. Mucho, por todos lados se escucha, ¿verdad? El intento de suicidio, la desesperación, la frustración, la incertidumbre. Pero Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y gracias a Dios por su santa palabra, hermanos, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nosotros entendemos que Dios es el Dios de la montaña y el mismo Dios de la montaña es también el Dios del valle. No importa que pasemos por valle de sombra de muerte, dice el salmista, ¿verdad? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esa es la promesa de la palabra de Dios. ¿Cuál es el valle que estamos pasando? Nos aterroriza pensar en el valle económico, ¿verdad? Pero debemos de creer esto, hermanos, que no importa, Dios se va a glorificar. Creemos que Dios está probando nuestra fe, porque dice la palabra de Dios que Dios también perfecciona su poder en la debilidad. Quizás Dios quiere que pasemos por ahí para que aprendamos a no depender de lo que tenga en el banco, a no
depender de un negocio, a no depender de un trabajo, a no depender del poder de una nación, sino que aprendamos a depender del poder de Dios. Dios es el único, hermanos, Dios es el único que nos va a dar la paz, la sabiduría, el entendimiento para seguir adelante. Y Dios es el único que nos va a dar la señal, hermano. El túnel, aleluya. Dios va a enviar una señal que nos va a decir: la luz del túnel, el final del túnel está cerca. Gloria al Señor. Y nosotros creemos, hermanos, ya se aprobó, ¿verdad?, que las iglesias se empiecen a abrir. Y como yo les dije, hermanos, yo quiero ser prudente y esperar un poquito más. Yo sé, algunos hermanos ya me han mandado videos donde Donald Trump está diciendo: sinagogas, las mezquitas y todo centro religioso puede ser reabierto, gloria al Señor. Pero aún así, digo, vamos a esperar un poquito más. No vaya a ser que el enemigo nos juegue una mala pasada. Así es que, hermanos, seamos pacientes. Esta prueba yo creo que nos va a traer un poco de paciencia, gloria al Señor, aleluya. No importa qué tan largo sea el desierto, qué tan caliente, qué tan venenosas sean las víboras y los escorpiones del desierto, nosotros debemos de creer que hay una tierra prometida que nos espera al final del desierto. Promesa de Dios es esta, aleluya, gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice la Biblia que puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Así es que esa es, hermano. Josué entró y tomó toda la tierra prometida. Iba de conquista en conquista, excepto, ¿verdad?, el capítulo, creo que es el 7, el pecado de Acán, donde hubo un hombre que desobedeció el mandato de Dios y vino la maldición sobre el pueblo de Israel. Pero después de eso, hermano, nadie te podrá hacer frente, le dijo el Señor. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Y nadie te podrá hacer frente. Y en verdad nadie le pudo hacer frente, hermanos, a Josué. Conquistó 31 reinos, gloria al Señor. A mí me fascina cuando leo la vida de Josué y digo, wow, verdaderamente se necesitaba tener mucha fe, hermanos, mucha fe. Confianza en que Dios, ¿verdad?, iba a hacer la obra. Jericó parecía inescrutable, ¿verdad? No se podía penetrar, las murallas eran grandes, el ejército estaba atrás de las murallas y no se podía penetrar, pero hay un Dios, aleluya, hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Él sí puede penetrar, Él ya estaba dentro. Él ya estaba dentro, listo para derribar toda muralla y para que el pueblo de Israel tomara posesión de la tierra que Dios mismo le había prometido. Ellos probaron y comprobaron, hermanos, que Dios había cumplido su promesa, la tierra prometida, ¿verdad?, después del desierto. No todo el mundo llegó, hermanos. Tenemos que entender que después de este desierto quizás no todo el mundo llegue, pero oremos el uno por el otro para que todos lleguemos, hermanos, que nadie quede postrado en el desierto. En el desierto no hay esperanza. En Dios sí hay esperanza. Gloria al Señor, aleluya. Y ya voy a salir de ese punto, hermanos, para pasar al punto número 2. Les puse ahí en el punto número 2. No importa qué tan feo se vea el horno de fuego. Debemos de entender, hermanos, que hay un Dios todopoderoso que nos espera. Y esa está en el capítulo 3 del libro de Daniel, hermanos. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, dice la Biblia en el libro de los Hebreos. Y sin fe, pues es imposible agradar a Dios. Aquí vemos a 3 varones, hermanos, de la tribu de Judá que estaban cautivos. Habían sido llevados a Babilonia, habían sido instruidos, verá, en la lengua de los babilonios, en las costumbres babilónicas, y pues yo creo que ahí ya todo Judá quizás, o todos los que se habían llevado, ya se habían acostumbrado, se habían acomodado al modo de vivir de los babilonios, y ya les daba quizás igual, pero había 3 varones, hermanos,
tres varones que decían, no, nosotros no vamos a hacer lo que los babilonios hacen. Había tres varones y siempre, hermanos, debemos de entender eso, que siempre en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido gente que ha confiado en Dios y siempre ha habido gente que no ha creído en Dios. Y desafortunadamente, pues es la mayoría los que no creen. La minoría, los pocos, los que deciden andar el camino angosto. Esos son los pocos, los pequeños, los débiles, los menospreciados, los subestimados. Esos son los que deciden caminar con Dios, gloria al Señor. No importa qué tan feo se vea el horno de fuego, hay un Dios todopoderoso que nos espera, gloria al Señor. Los hermanos Cedrac, Mesac y Abednego, ¿verdad? Que fueron los que no doblaban sus rodillas. El rey Nabucodonosor había hecho un decreto que todo aquel que no adore una estatua que yo he edificado de oro, hermanos. Este hombre se hizo una estatua de oro y decretó, ¿verdad? Que todos, cuando se tocara la música, cuando se tocara la zampoña, dice ahí, todos los instrumentos musicales de aquel tiempo, cuando se tocara, todo mundo se tenía que postrar ante la imagen de oro del gran rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Gloria a Dios. Este hombre sentía que era Dios. Este hombre se le subía, ¿verdad? La arrogancia, sentía que nada ni nadie podía más que él. Él era lo máximo. Y dice, ¿cómo es alguien que se haya atrevido siquiera a desobedecer mi decreto? Y dice la Biblia que el hombre se enojó y dijo, tráiganme a estos judíos, ¿verdad? Que no están dispuestos a adorar la estatua de oro que yo he edificado. Y cuando los trajeron, ¿verdad? Como que cruzaron palabras. El rey Nabucodonosor les dice, ¿cómo es posible que ustedes se atrevan? ¿Qué Dios os podrá librar de esta sentencia que yo he decretado? Horno de fuego a todo aquel que no adore la estatua que yo he edificado. Pero estos tres como que le dijeron con respeto, con educación, mire señor rey Nabucodonosor, nosotros conocemos un Dios que hizo los cielos y la tierra y por lo tanto no podemos traicionar a nuestro Dios. Y sépalo de una vez, oh rey, que no adoraremos la estatua. Y dice, ¿ustedes entienden lo que les espera? Hay un horno de fuego que los espera. Y ellos dijeron, y si aún nuestro Dios no nos librara del horno de fuego, aún así de una vez sépalo, oh rey, que no adoraremos la estatua de oro. Gloria al Señor. Esa es la fe, hermano. Nosotros podemos ver que estos hombres, ¿verdad? Se llenaron de fe, atesoraron la promesa de Dios que dice Isaías, ¿verdad? Isaías nos abre los ojos y nos dice, ¿verdad? Aunque andes en medio de las aguas no te anegarán. Aunque pases por el fuego no te quemará. Y yo creo, hermanos, que ellos recibieron esa revelación de que si Dios es Dios en el monte, Dios es Dios también en la batalla. Si Dios es Dios, Dios es Dios también en el fuego. No importa la situación, la circunstancia. Y ahí es donde nosotros quisiéramos probar nuestra fe cuando todo está bien. Ahí no hay prueba. Ahí todo está bien y la fe no puede ejercerse o florecer como todo lo que debe de ser. Esa seguridad, ¿verdad? Esa certeza de lo que se espera aunque no se vea. Gloria al Señor. Ellos sabían que iban a ir a una muerte segura. Cuando el rey Nabucodonosor escuchó la declaración de estos hombres que le dijeron, aunque nuestro Dios no nos libere de tu horno, no adoraremos tu estatua, se enfureció. Dice la Biblia que se demudó su rostro, como que cambió, ¿verdad? Como que fue poseído por un mal espíritu y dio la orden de que el horno de fuego se calentara 7 veces. Y cualquiera, ¿verdad? Pues se desanimaría y se intimidaría. Wow, ahora 7 veces el horno está mucho más caliente, es mucho más destructivo.
Pero estos tres hombres de Dios dijeron, no, yo creo que recibieron la revelación que dijo, la que dijo Cristo, ¿verdad? Donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estaré yo. Ellos dijeron, aquí estamos tres y por lo tanto vamos a orar, vamos a ponernos en la mano de Dios. Y Dios es el que tiene la última palabra. Y dice la Biblia que se dio la orden, ¿verdad? De que fueran arrojados al horno de fuego. Y el rey estaba observando, hermano, la ejecución de su mandato. Hombres fuertes tomaron a estos tres hombres y los llevaron, hermanos. Hay algunas películas que han hecho, ¿verdad? Donde se ve cómo los arrojan y cómo las lenguas de fuego salen y queman a los que arrojaron a estos hombres. Gloria al Señor. Y la Biblia lo describe que estaba tan caliente el horno, hermano. Yo me imagino que al borde de la explosión, cuando estos hombres abrieron la puerta por donde iban a arrojar a los hijos de Dios, ¿verdad? Fueron quemados ellos, fueron rostizados, muertos instantáneamente y cayeron dentro del horno de fuego, hermanos. Cedrac, Mesac y Abednego, pero para sorpresa de todos, todo el mundo pensaría que ahí iba a ser lloro y crujir de dientes. Pero cuando creemos en Dios hay una esperanza, gloria al Señor. Dios quizás nos va a tocar ver a otros llorar y crujir los dientes mientras nosotros estaremos siendo bendecidos. Estos hombres, aunque estaban dentro del horno de fuego, hermanos, dice la Biblia que se paseaban dentro del horno de fuego. Me imagino, ¿verdad?, que ellos también veían las llamas ardiendo y decían, wow, ¿cómo es posible que no nos quemamos? Y decían, gloria a Dios. Alababan a Dios, hermanos, cantaban cánticos espirituales, como dice la Biblia. Alababan a Dios Todopoderoso, aleluya. Cuando esto sucedió, ¿verdad?, el rey Nabucodonosor, yo me imagino que quizás había una ventana o una puerta por donde se podía ver, hermanos, el interior del horno, que el rey se asomó y dice, ¿cómo es posible? ¿Ustedes no echaron a tres dentro del horno? Dijeron, sí, Señor, a tres. ¿Por qué es que yo veo cuatro? Aleluya. Ahí se reveló, hermanos, que Dios no había desamparado a los que habían confiado en Él. Esa es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí el rey Nabucodonosor vio y quedó petrificado, quedó asustado. Y pues gloria a Dios, porque yo creo, hermanos, ahí lo narra la Biblia más o menos, que este hombre se convirtió. Este hombre fue transformado al ver la fe de aquellos hombres indefensos que injustamente se les mandaba una muerte segura, pero eso que el hombre pensó que era para muerte fue para salvación, fue para bendición, fue para confirmación de la fe, hermanos, de ellos. Estos hombres salieron, ¿verdad?, sin tener olor a humo, dice la Biblia. Nada les pasó, hermanos. Aleluya. Y el rey Nabucodonosor vio el cuarto y dice, veo que el cuarto es como los hijos de los dioses. En aquellos tiempos existían ideas, existían conceptos que pudiera ser un hijo de un dios. Cuando el rey miró, ¿verdad?, lo que estaba dentro del fuego, ¿cómo es posible que aún estando dentro del fuego estos hombres alaben a Dios? Y lo mismo puede decir la gente, hermanos, ¿cómo es posible que aún estando en la crisis sigue siendo aleluya, gloria a Dios? ¿Cómo es posible que aún estando como estamos, hermanos, podemos seguir alabando a nuestro Dios? Pero es por la fe, hermano, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos una fe, hermanos, que entre más se purifica, nos hace más que vencedores, porque Dios es el que se manifiesta, hermanos, en medio de la lucha, de la prueba. Dice la Biblia en 2 de los Corintios, ¿verdad?, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del ser humano. Cuando ya no hay esperanza, hermanos, cuando creemos que todo se ha perdido,
cuando la esperanza se acabó. Y dice un dicho bien dicho, que cuando ya no hay esperanza, es cuando es necesario esperar. Aleluya. Gloria al Señor. En el libro de Habacuc creo que dice, de venir vendrá. Él es el que dijo que va a venir, hermanos. Y a nosotros nos toca esperar. Aleluya. Un poco, no tardará, espéralo. Él vendrá, porque muchos, dice la Biblia, tienen su venida por tardanza, y que ya no vendrá. Muchos hasta se atreven a decir, hermanos, desde que mi abuelita existía, predicaban que Cristo viene y no ha venido. Pero dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que nosotros no debemos de ser como ellos, que tienen la venida del Señor por tardanza. El Señor no tarda su venida, sino que es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. No importa, hermanos, qué tan feo se vea el horno de fuego, nosotros debemos de creer que Dios nos va a pasar por el fuego. Como dijo Isaías, verá, aún la llama del fuego no te quemará, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti, dice Isaías también, hermano. Ninguna arma forjada, ninguna arma hecha por el humano, por el ser humano, hermano. Si este coronavirus fue fabricado con intención de reducir población o de hacer el mal a la humanidad, o como haya sido, hermano, ninguna manera, ninguna forma, ninguna arma, sea biológica, sea virus, sea de lo que sea, prevalecerá contra nosotros. Cristo lo dijo, ¿verdad? Ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia. Si nosotros, hermanos, como iglesia dejáramos de asistir, abandonáramos el camino, Dios va a llamar a otro y va a decir, yo me voy a glorificar con este que no creía, pero que ahora es pueblo, con este que no era pueblo, pero que yo lo he llamado para limpiar sus pecados, para llenarlo del Espíritu Santo y para hacerlo ministro de fuego, dice la Biblia. Dios es el que puede hacer todas esas cosas, hermanos. Dios hace lo que nosotros creemos que ya no es posible. Todo es posible si podemos creer, amén. No importa qué tan feo se vea el horno de fuego, nosotros necesitamos entender que así como la fe es purificada como el oro, así como el oro es purificado, así también la fe del cristiano tiene que ser probada. No nos gustan los métodos de Dios, hermanos, pero Dios obra así. Esos son los caminos misteriosos que dice la Biblia, que Dios anda por caminos misteriosos. Dios obra por maneras que nosotros no entendemos. Y gloria al Señor, digo, pues que si las entendiéramos a lo mejor abandonaríamos el camino, pero gracias a Dios que en muchas de las cosas no las entendemos. El punto número 3, hermano, nunca pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Aunque, verdad, en nuestras oraciones a lo mejor no sentimos que Dios esté con nosotros. La Biblia no habla de sentimientos. La Biblia no dice que usted va a sentir algo. La Biblia dice que caminamos por fe. Si fuera por sentimientos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que siento dentro de mí, por eso es que voy a caminar. No, no es así, es por fe. Nosotros creemos, ¿verdad?, que como Abraham salió de su tierra y de su parentela, como Noé construyó el arca, como Enoc fue traspuesto, como Samuel, ¿verdad?, hizo sus profecías, y todos los hombres de fe, hermanos, aprendieron a depender de Dios, no de sus sentimientos, ni de lo que era lógico, ni de la ciencia, ni de la física, ni de nada de eso. Todos ellos, hermanos, aprendieron a depender de Dios. En el punto 3 dice, Dios no se olvida de su pueblo. Los 400 años de silencio son una pequeña lección para el pueblo de Dios. En la enseñanza del miércoles, creo, les decía yo, hermanos,
Ahí hubo un periodo, ¿verdad? En la vida del pueblo de Israel, hermanos, donde hubo 400 años de silencio. Después del Antiguo Testamento, Zacarías, Malaquías y los últimos profetas que escribieron las últimas. Después de eso, hermanos, se secó la fuente que fluía, ¿verdad? De los profetas. Se secó la palabra de Dios. Pareciera que se secó. Y hubo 400 años de silencio. O sea, 400 años sin profecía, 400 años sin palabra de Dios. Y uno se pregunta, yo me pregunto, ¿cómo estaba el pueblo? Con razón, cuando Cristo se manifestó, halló a un tal Nicodemo que dice, si tú siendo maestro de Israel no entiendes o no sabes estas cosas, si así está el maestro, ¿cómo estarían las ovejas? ¿Cómo estarían los estudiantes? Y eran solamente 400 años de silencio. 400 años que no hubo profeta, hermanos. Y el pueblo estaba desmayando, ya estaban inventando nuevas ordenanzas, nuevas leyes, nuevas reglas. Estaba totalmente desviado, totalmente perdido. Y nosotros podemos ver, hermanos, hoy en día, porque la iglesia, hermanos, ha esperado la promesa de Jesucristo, del retorno, de la venida de Cristo, no por 400 años, por 2000 años ya. Y necesitamos entender, hermanos, que dentro de los 2000 años, todavía vemos, hermanos, que creemos que Cristo viene pronto. Hay mucho predicador, muchos maestros, doctores en teología, ¿verdad? Que dicen, no, Cristo ya no va a venir. Cristo no viene, eso es una ficción, dicen ellos. El levantamiento de la iglesia no se va a dar, nunca se va a llevar a cabo. Y algunos hasta dicen, como dice en Primera de Timoteo, creo que dice que algunos ya predican que la resurrección ya se efectuó, gloria al Señor. Pero nosotros sabemos, nosotros entendemos que Cristo hizo una promesa y Él viene, y por eso nos manda a estar atentos. 400 años de silencio esperó el pueblo de Israel y nosotros llevamos ya 2000 años esperando, gloria al Señor. Pero en esos años de silencio de pronto apareció uno que predicaba en el desierto con vestimentas de cuero de camello, dice la Biblia. Y Cristo reprochó a los fariseos cuando los encaraba y les decía, ¿a quién salisteis a ver al desierto? ¿A uno con vestiduras reales? ¿A uno con saco y corbata? Que tiene canal de televisión y tienen radio, estaciones y tienen jet privado y tienen tanta cosa. ¿A eso salisteis a ver? Y dicen, no, era uno que andaba con pieles de camello, o que andaba predicando en el desierto. Pero dice Cristo, de cierto os digo, que de todos los que han nacido de mujer, ninguno es más grande que Juan el Bautista. Ninguno es más grande que aquel que apareció en el desierto predicando. ¿Y qué era lo que predicaba? Anunciaba, traía un mensaje de esperanza, traía un mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel y les decía, ¿verdad? Porque ya se estaban apartando, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a algunos no les gusta oír la palabra arrepentíos, pero es necesario, hermano. Que bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis es de arrepentimiento. Juan el Bautista aparece anunciando, eran nuevas de salvación, hermanos. Ahí suena como que es de juicio, pero no, hermanos, todavía, aún así. Por eso Juan el Bautista les dice, ciertamente el hacha ya está puesta, lista, pero todavía te traigo el último mensaje, a ver si reaccionas, a ver si recapacitas.
El hacha está puesta, el diablo te está acercando en estos momentos de crisis, pero Dios te trae la palabra de esperanza, la palabra de fe, para ver si recapacitas, para ver si te levantas de donde estás y dices, voy a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Juan el Bautista predicaba un mensaje de arrepentimiento y les decía, arrepentíos, se ha acercado. Todo Israel sabía, hermanos, que habían sido esclavos en Egipto, pero Juan el Bautista no anunciaba un reino de esclavitud. Sabían que habían sido llevados al cautiverio a Babilonia, pero Juan el Bautista tampoco anunciaba un reino de cautividad como el babilónico. Todos sabían que habían sido sometidos a un imperio medo-persa, pero Juan el Bautista tampoco traía un mensaje de un reino medo-persa. Todos entendían y sabían que habían peleado contra el imperio griego liderado por el gran militar Alejandro el Grande, pero Juan el Bautista no anunciaba un reino como el de Grecia, encabezado por Alejandro el Grande. Después, verás, sabían que habían sido dominados, sometidos por el gran imperio romano y los césares, que eran considerados semidioses en aquel tiempo. Pero Juan el Bautista no venía anunciando un reino de semidioses, venía anunciando un poderoso, un reino que no tiene principio ni fin. Esto es Dios mismo, un reino que es para la eternidad, aleluya. Ese era el mensaje que Juan el Bautista venía trayendo al pueblo de Israel. Ese es el mensaje que hoy en día todavía se sigue predicando. Hay esperanza. Sigamos adelante. Dios ha prometido llevarnos a la tierra prometida. No desmayemos, hermanos. 400 años pasaron para que el pueblo de Israel, verá, volviera a recibir profecía, volviera a recibir palabras. Y cuando oyeron a aquel que predicaba en el desierto, dice la Biblia, que salieron a bautizarse. Gloria al Señor. Y nosotros pareciera que estamos predicando también en un desierto. Y esperamos que muchos escuchen la voz de Dios y digan, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir confiando en Dios, vamos a seguir peleando la buena batalla de la fe, para que podamos un día, como Pablo, decir, he acabado la carrera, he guardado la... Por lo demás me está reservada la... Señor, juez justo me dará, y no solo a mí, a todos, dice, a todos los que creen en su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Cristo viene, hermanos, han pasado más de 2000 años. Quisiéramos decir 2000 años de silencio, donde solo se predica el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesucristo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay una pregunta que Jesús dejó, hermanos, en San Lucas 18:8, que dice, ¿habrá fe cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Habrá fe cuando Jesús venga? A veces pareciera, ¿verdad?, que las iglesias van a desaparecer. A veces pareciera que la fe, ¿verdad?, porque muchos apostatan y abandonan las iglesias, se vuelven al mundo, vuelven a los placeres, vuelven a lo terrenal. Y pareciera que la iglesia no va a seguir adelante. Pero hermanos, si Dios dijo que ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia, yo creo que ni las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Y por eso dice el Señor, habrá fe cuando el Hijo del Hombre venga. Yo creo que va a haber fe, hermano, siempre la ha habido. Siempre se va a levantar un pueblo, aleluya,
que va a dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque si eso no fuera así, entonces ¿a qué viene el Señor? Yo no creo que el Señor va a venir porque no va a haber fe, sino porque va a haber fe, a pesar de que se ponga, aunque esté cayéndose el cielo, va a haber gente que va a creer en Dios, como siempre lo ha habido, como hubo en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Josué, en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Siempre ha habido fe, siempre ha habido a Dios. Y cuando el Señor Jesucristo venga, va a hallar fe, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que no habremos muerto, si nos toca, amén, los que estén vivos, aunque haya coronavirus, aunque haya la prueba que haya, siempre va a haber un remanente, siempre va a haber alguien que diga: yo voy a buscar al Dios de todos los dioses, al que hizo los cielos y la tierra. No importa, venga lo que venga, Dios no nos ha abandonado, hermanos. No importa que el diablo diga lo contrario, ya Dios los ha abandonado. No importa que el diablo diga lo que diga. Cuando te digan que ya no hay esperanza, espera, porque falta el que tiene la última palabra. Falta que Dios diga qué es lo que va a hacer contigo. Falta que Dios hacer con tu familia, falta que Dios diga qué es lo que va a hacer con tu matrimonio, falta que Dios diga qué es lo que va a hacer con nuestra iglesia, aleluya. Dios es el que tiene la última palabra. No debemos de confiar en lo que el mundo diga, en lo que las noticias anuncien. Tenemos que esperar en Dios, tenemos que ver al autor y consumador de nuestra fe. El punto número 4, hermanos, dijo Cristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33. No importa lo que pase, hermanos. Si el desierto es crudo, con Dios, oiga lo que dice Dios en Isaías 35 del 1 al 7. Y se los voy a leer para que no digan, ¿verdad? Dice: el desierto florecerá como la rosa, gloria al Señor. Déjenme buscar mis lentes para leérselos, gloria al Señor. Isaías, miren, hermanos, me encanta este pasaje porque es promesa de Dios para nosotros, gloria a Dios. Isaías 35, gloria al Señor, dice así: aleluya, para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Se alegrará el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en sus guaridas, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, no se extraviará. Con Dios no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos.
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Esa es palabra de Dios. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros. No importa qué tan árido parezca el desierto, Dios lo puede hacer florecer. Dice que el desierto florecerá como la rosa, donde está el sequedal, ¿verdad? Si sacó agua de la peña, agua de la tierra seca. Gloria al Señor, Dios tiene el poder para suplir toda necesidad que tengamos, hermanos. En Isaías 41:10, mire, para los que estamos afligidos, los que estamos pasando pruebas difíciles, en estos momentos de incertidumbre, que es cuando florece la fe. Mire lo que dice Dios en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos. Lo que pasa es que a veces nosotros desmayamos. Por eso Él dice, no desmayes. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo te puedo dar las fuerzas como las del búfalo para seguir adelante. No cuelguen los guantes. No cuelguen los guantes como los hijos de Israel cuando fueron llevados al cautiverio a Babilonia. Creo que es en el Salmo 37 o 137, no sé, donde dice que colgaron sus arpas. Amén. Y los de Babilonia mismo, hermano, les decían, cántanos un corito de la iglesia, cántanos una alabanza. Y ellos decían, ¿cómo cantaremos en tierra ajena, verdad, las alabanzas de Dios? Pero hermano, yo le digo en esta noche, no cuelgues el arpa. Tómala y canta alabanzas a Dios, que Él está listo para glorificarse. Él está listo para manifestarse en la necesidad. No importa, hermanos, cuán difícil sea nuestra necesidad, nuestra lucha, nuestra prueba. Queremos dar testimonio. Yo creo que de todas estas pruebas, hermanos, van a salir muchos testimonios. Van a manifestarse los testimonios cuando regresemos, hermanos. Al final del túnel está la tierra prometida. Al final del túnel hay luz. La luz del mundo se llama Jesucristo. Aleluya. Y ya para concluir, hermanos, Él no nos abandona. Él no nos deja. Como conclusión, hermano, yo me imagino que los apóstoles, los discípulos que anduvieron con Jesús, pues cuando Él fue arrestado, se decepcionaron, perdieron las esperanzas, dijeron, bueno, nosotros pensábamos que este era el Cristo, el Mesías por tanto tiempo esperado. Pensábamos que este era, y cuando lo vieron que no solamente fue arrestado, sino que fue crucificado, pues más se vino abajo la moral. Dijeron, ya no hay esperanza, se ha acabado todo. Pero ahí es, hermano, ahí es donde Dios dice, cuando ya el ser humano no puede, cuando el ser humano dice, ya se me acabaron los ahorros en el banco, ya no tengo el trabajo que tenía, ya no tengo el apartamento que tenía, ya no tengo esperanza. Entonces es cuando Dios se va a glorificar. Dice ahí la palabra de Dios, verá que cuando lo vieron colgado en el madero, todos se fueron, hermano. Nadie estaba ahí, solamente Juan y las mujeres. Todos se habían ido. ¿Dónde estaban los que decían gloria a Dios y aleluya? ¿Dónde estaban los que decían hosana al que viene en el nombre del Señor? Se habían ido todos. Habían dejado solo al Señor. El Señor nunca los abandonó. El ser humano se alejó, dicen, ya no hay esperanza. Pero ahí es donde viene la esperanza. Amén. Fue muerto, fue sepultado, pero gloria a Dios, hermanos, que ya las profecías decían, al tercer día se levantará. Aleluya. Al tercer día se levantará. Oseas dice que Dios declara estas palabras, hermanos.
tu muerte. En Corintios, verá, Dios dice, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Esta es la fe, hermanos, que nos hace más que vencedores, que nosotros creemos, hermanos, que no importa lo que pase, aun si viniera la muerte como le pasó al Mesías, al Cristo, y fue sepultado, pero al tercer día, hermanos, se levantó de entre los muertos para mostrarnos que hay vida después de esta vida, que hay vida después de la muerte. Nada ni nadie puede detener a nuestro Dios, y nada ni ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ya habían perdido toda esperanza, pero qué sorpresa, qué bendición, que cuando los ángeles les dijeron, ustedes están aquí perdiendo el tiempo, vayan porque ya Él va delante de vosotros. Nosotros a veces pensamos que se ha terminado todo, pero Dios aún en ese momento que pensamos que todo se ha terminado, Dios va delante de nosotros. Él solo espera que le sigamos, que tomamos la decisión y digamos, yo voy a seguir. No puedo desmayar. Dios me ha dado fe para seguir. Dios me ha dado la fortaleza. Dios me ha dado la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Voy a seguir adelante aunque yo no vea nada, aunque no entienda nada, aunque no sienta nada. Voy a seguir adelante por fe. Y esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, perdonen que me emociono tanto, pero gloria al Señor Jesús. Aleluya. Tenemos un Dios grande, hacedor de maravillas. Un Dios, hermanos, que se hizo humano por usted y por mí, para venir a mostrarnos el camino completo, pasando por la muerte misma, esa manifestación de Dios en carne, que era en Cristo, ¿verdad? Dice, bueno, yo les voy a probar y comprobar de que hay vida después de esta muerte. Murió en la cruz del Calvario, lo traspasaron, hermanos, lo hicieron como quisieron. Molido fue por nuestros pecados, dice la Biblia. Lo molieron, hermanos, a golpes y lo sepultaron. Pero al tercer día, dice el apóstol Pedro en su discurso en el libro de los Hechos, capítulo 1, era imposible que la muerte lo detuviera. ¿Sabe por qué era imposible? Porque Cristo había muerto sin pecado. Y el único poder de la muerte es el pecado, hermanos. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el que no tiene pecado, no hay muerte que pueda con él. Y Jesús era el ejemplo. Dice, yo he venido para mostrarles el camino. Y sabed que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por mí, dice la Biblia. O nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra salvación, Yeshua HaMoshiach. Amén, eso es lo que significa Jesús, el Señor nuestro Salvador. Eso es lo que significa salvación para nosotros. ¿Salvación de qué? Del pecado. Y el pecado nos va arrastrando a la muerte. Por eso es que el ser humano muere. Pero Cristo, como era sin pecado, al tercer día o a la hora que Él quisiera se levantaría. Él había dicho que al tercer día y por lo tanto cumplió al tercer día. Pero si Él hubiera dicho yo me levantaré un mes después, Él se levanta un mes después, aunque la ciencia, la tecnología, la lógica diga ya va a haber puro hueso ahí. Cristo se levantaría con poder y gloria, porque Él es Dios manifestado en carne, aleluya. Y Él es el que tiene el control de todas las cosas, de tu vida y de la mía. Y creer eso, hermanos, creer eso es lo que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos una fe grande, hermanos. Tenemos una esperanza grande. Es la fe que vence al mundo.
En Cristo somos más que vencedores, hermanos. Así que no nos olvidemos, hermanos, ya resumiendo, ¿verdad? No importa qué tan grande y terrible sea un desierto, al final hay una esperanza, hay una tierra prometida. No importa qué tan horrible se vea un horno de fuego, hay que creer que Dios, el Dios de los milagros, está ahí. El Dios Todopoderoso está esperándonos para glorificarse. No importa cuánto tiempo de silencio pase, hay que creer en la promesa de Dios, que el que ha prometido volver vendrá, y espéralo un poco, porque los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, aleluya. Por eso es que es necesario esperar, hermanos. No todo mundo aprendemos a esperar, y por eso no todo mundo podemos testificar, y por eso no todo mundo, hermanos, está en la iglesia. Gloria al Señor. Y por último, ¿verdad? Creer, hermanos, que aunque la muerte venga, el Señor nos levantará. Promesa de Dios es: el que cree en mí, dijo el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la fe que vence al mundo, amén. El mundo dice, no, si te mueres ya no hay esperanza. Pero nosotros, si morimos, es cuando está nuestra esperanza, aleluya. Está Dios al otro lado del túnel esperándonos para decirte: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esta es la fe que vence al mundo, aleluya. Es la fe que nos hace más que vencedores. Hermanos, la paz de Cristo. Yo ya me extendí más de lo que debo. Yo creo que aquí voy a parar. Dios les bendiga, hermanos. Les deseo que pasen un buen día bendecido.